Trabajo para el gobierno rehabilitando dioses antiguos. Me dijo que no podía pronunciar su nombre. Entonces lo llamé Bob. Tienes que divertirte donde lo encuentres en un trabajo como este, y ver la etiqueta que Bob aplicó lentamente a la caja de 2 pisos que contenía este dios sobrenatural fue realmente divertido. Le guste o no a Bob, ese será su título a partir de ahora. Mientras esté aquí, etiquetado en nuestro sistema, solo será conocido como Bob. La aparición del silbido, la mente retorcida del insecto, el hambre ardiente bajo la oscuridad. Todos estos son ahora solo alias añadidos a su expediente. Viejos mangos para algo que alguna vez habitó en una dimensión de bolsillo 6000 pies bajo el suelo de una erosionada meseta en el oeste de China. Ahora Bob es solo una entrada en una larga lista de cosas que han sido categorizadas, organizadas y detalladas. Afirma que fue uno de los dioses mayores que defendió a la Tierra, y ayudó a crear la letanía de vida que surgió del Cámbrico, y que una vez fue adorado por una subraza de humanos, posiblemente los denisovanos. Pero no adoro a nada, y mucho menos a Bob. Saqué lo suficiente de él para terminar la entrevista de ingreso, pero como todos siguió exigiendo adoración y sacrificio. Creo que le daré una semana a solas, y luego pediré a los chicos que lleven su caja al área de juego abierta donde podrá ver a los otros dioses antiguos primordiales jugando. Sé que los sienta a ellos, a los demás. La mayoría de ellos probablemente lo dejarán en paz, siempre que él no intente intimidarlos primero. Pero tenemos algunos con actitudes reales, y nada les gusta más que molestar al chico nuevo. Podía sentir la ansiedad en él mientras se cocinaba en su jaula. Ritmos pulsantes de carne rodando en planos no euclidianos que hicieron que mis ojos lloraran y mi corteza visual palpitara. Me di cuenta de que estaba incómodo. Sabía que había peces más grandes en el estanque, y que le espera un viaje difícil una vez que los encuentre. Lo que hay que recordar con estos tipos es que, si estaban escondidos, probablemente no fueran tan importantes para empezar. Se necesitó un pequeño ejército y 3 años para excavar a Bob, y creo que eso dice todo lo que necesitas saber sobre él. Agatha, me gusta Agatha. Ella vendió. Ella es sabia. Ella es graciosa. Pensar que la encontramos atrapada en una caverna debajo de París. Había estado atrapada allí durante más de 100 millones de años. Sin estimulación. Sin entretenimiento. Nada. Uno de los otros dioses antiguos la puso ahí, y no pude salir por mucho que lo intentara. Hasta que la encontramos. La primera señal de Agatha que llegó a mi escritorio fue un informe de unas perforaciones inusuales realizadas por una empresa contratada para mantener el sistema de alcantarillado de París. Inevitablemente se encontraron con las catacumbas, como lo haces tú, y a través de algún complicado error, abrieron un agujero en una serie de cámaras subterráneas no descubiertas. Estos no fueron hechos por el hombre, y no tenían nada que ver con las catacumbas. Vastos espacios abiertos llenos de líquenes brillantes, y estalactitas de color beso de 3 pisos de altura. Un inframundo berniano escondido debajo de una de las ciudades más pobladas del mundo. Creo que todavía lo están planificando, pero eso corresponde a otro departamento. ¿Cómo se perdió? No estoy seguro. Quizás otros lo descubrieron, pero echaron un vistazo a esa dolorosa oscuridad y se dieron la vuelta. Eso sería lo más sensato, sin duda. Nunca sabré por qué esos trabajadores de la construcción anduvieron hurgando ahí abajo, pero fue la decisión más mala que cualquiera pueda tomar. Entré con un equipo 3 días después de que desaparecieron. 2 guardias y un asistente que no se callaban. Más de una vez el guardia a mi izquierda me lanzó una mirada de complicidad. Una especie de Malpert, oh chico. Aquí vamos, mientras el asistente expresaba otra pregunta ingenua. Puse los ojos en blanco y dejé que el guardia y yo compartiéramos el momento, 2 agentes experimentados que encontraron al novato un poco irritante. Ese tipo de momentos sociales rutinarios, interacciones humanas básicas, no son de mi agrado. Pero he aprendido que no es malo practicar ser normal algunas veces. Aún así, el asistente seguía gritando felizmente sin darse cuenta de lo mucho que estaba molestando a todos. Podría haberle dicho que parara. Pero no soy idiota. Es como ese chiste de los 2 excursionistas que ven un oso, y uno de ellos se arrodilla y empieza a atarse los cordones. Entonces su amigo se da vuelta y dice, ¿qué estás haciendo? Nunca podrás dejar atrás a un oso. Y el chico responde, no tengo que hacerlo. Solo tengo que dejarte atrás. Así que sí, dejé que el asistente siguiera charlando en voz alta mientras nos adentrábamos más en las cavernas. Nuestro camino iluminado por el espeluznante brillo de un líquen fluorescente. ¿Qué crees que encontraremos aquí abajo? Preguntó. Si encontramos uno viejo, ¿de qué tipo? Probablemente un lodo, respondí mientras palmeaba las inscripciones en la pared. Los símbolos del tamaño de un torso habían sido grabados en la piedra con lo que parecía ácido. ¿Como el último que trajiste? Gorjeó el asistente. ¿Cómo se llamaba? ¿La sombra que se arrastra bajo nuestros miedos? Resoplé. Es Alfie de ahora en adelante, dije antes de levantar un dedo para detener más preguntas. Vi un único punto de luz más adelante,
parpadeando, apareciendo y desapareciendo de la vida, pero muy claramente visible en la oscuridad tónica. Cuando llegamos a ella descubrimos que se trataba de una linterna de un solo cabezal, de diseño moderno, con las pilas a punto de agotarse. Encontramos a nuestros trabajadores desaparecidos, refunfuñó uno de los guardias mientras lo empujaba con el pie. Sin hablar, los dos hombres armaron sus armas. Uno se deslizó hacia la punta y el otro hacia atrás. Seguimos mi dirección, pero aceleramos el paso hacia algo menos pausado. Leí la entrevista de ingreso para Alfie, murmuró nerviosamente el asistente. Decía que era el progenitor de todos los cefalópodos. ¿Es eso cierto? ¿Qué tiene sentido? Son tan alienígenas. Puse los ojos en blanco. Si tuviera un centavo por cada una de esas malditas cosas que afirman haber inventado los pulpos, sería un hombre rico. Pero simplemente tiene sentido. Su anatomía, especialmente su sistema nervioso central distribuido, es completamente diferente. Algo surgió de la oscuridad a nuestra izquierda. Un hombre sin pelo vestido con un mono sucio y roto. Gruñó como un animal mientras derribaba al asistente al suelo, y hundía su rostro en el pecho del joven. Este peculiar método de ataque despertó mi curiosidad, y observé con interés cómo dos hombres se retorcían en el suelo mientras mi asistente chillaba y lloraba de agonía. La pelea, si era pelea, le estaba yendo mal. Continuó intentando hacer palanca con sus dedos ensangrentados debajo de la cara del hombre, luchando por alejar la cabeza sin rasgos distintivos de su pecho. Finalmente, sus gritos se volvieron incómodos y asentí al guardia más viejo, que disparó al atacante sin esfuerzo. 2 golpes en el torso, uno en un lado de la cabeza. Las heridas de salida no eran típicas. Eran pinchazos sin sangre, como agujeros para los dedos en una envoltura de plástico. El atacante aún se desplomó, pero su cabeza permaneció pegada al pecho del joven, casi como si hubiera estado pegada ahí. El asistente siguió gritando, un verdadero chillido ensordecedor mientras señalaba inútilmente su pecho. «Quítatelo, quítatelo. Quema». Me acerqué y traté de apartar al atacante, pero algo había unido la piel de los dos hombres. Otro tirón y nada. Confundida y ciertamente intrigada, planté un pie en el hombro del asistente y tiré con todo lo que tenía, sin que nadie se lo dijera. Los 2 guardias se acercaron y ayudaron. Sabíamos que estábamos cerca cuando los chillidos histéricos del asistente alcanzaron un crescendo, y se desmayó durante unos fugaces segundos antes de volver en sí en total shock. Se quedó ahí gimiendo mientras terminábamos el trabajo, y finalmente destrozó a los 2 hombres con un ruido como el de una bota sacada del barro profundo. Finalmente me separé, vi que la cara del atacante no era una cara en absoluto. Era una huella digital, con las crestas salpicadas de pequeños orificios del tamaño de un guisante que rezumaban un líquido transparente que humeaba y chisporroteaba al aire libre. El asistente todavía yacía donde lo habíamos dejado, gimiendo mientras sondeaba cautelosamente su pecho destrozado con manos temblorosas. La piel se disolvía ante nuestros ojos, e incluso su esternón empezó a marchitarse y a hundirse como cartón mojado. Se podía ver su corazón latir, como sacado de una caricatura. «Oh no, oh no, oh no, oh no», murmuró mientras contemplaba su propia carne desmoronada. Asentí al guardia y le disparó. «Supongo que este es uno de los trabajadores», preguntó el guardia mientras le daba un codazo al atacante. Su luz captó una placa de identificación que respondía a su propia pregunta, así que simplemente me encogí de hombros, y le hice un gesto para que continuáramos. Media milla más tarde encontramos a Agatha jugando con el resto de los trabajadores. Todos ellos se parecían a nuestro atacante, con cabezas gomosas y sin pelo que parecían pulgares gigantes sin uñas. Se arrastraban sobre manos y rodillas, usando sus cráneos deshuesados para clavar ratas albinas en el suelo, donde las digerían vivas. El resto del tiempo permanecieron recostados contra el tembloroso ectoplasma de Agatha, acariciando las crestas de sus propios rostros y emitiendo un gemido ahogado. Agatha y yo hablamos un buen rato ahí abajo. Realmente no hizo falta mucho para que ella aceptara mudarse a nuestras instalaciones. Cualquier atadura que la mantuviera en su lugar se deshacía fácilmente y, a diferencia de Bob, no había necesidad de una caja. Ella se mostró cooperativa. Le permitimos quedarse con los trabajadores que había sondeado y, con buen comportamiento, más tarde consiguió su propio estudio. Los otros rezumantes piensan que es la mascota de un maestro, y se quejan sin cesar de su trato especial. No ven lo que yo veo. Creo que es porque sus creaciones no entran en ningún plan ridículo de dominación mundial o de consumo de toda la vida o alguna otra mierda de autoengrandecimiento como esa. Ella es una artista. A esos trabajadores de la construcción, ella no les remodeló el cuerpo porque quisiera adoradores. Lo que pasaba era que nunca antes había visto una huella digital y el intrincado patrón le pareció hermoso. Todo lo que hizo después fue simplemente una exploración de la estética y la función. Quiero decir, esos hombres todavía están vivos. Bocas vestigiales que se abren y cierran detrás de una gruesa capa de piel correosa, sus ojos marchitos e inútiles,
obligados a confiar en su tacto y sonido para rastrear a sus presas. Muchos de ellos han dejado de garabatear mensajes desesperados para que revirtamos lo que Agatha les hizo. A medida que pasaron los años, aceptaron su destino y devoraron alegremente cualquier desperdicio médico que arrojáramos en sus jaulas. Algunos incluso han cedido al nuevo y peculiar ciclo reproductivo que Agatha ideó para ellos. Imagina eso. Una especie totalmente nueva y autosuficiente creada únicamente por fantasía. A eso me refiero cuando digo que Agatha es una artista. He hablado mucho sobre los exudados. Para empezar, son un buen conjunto de dioses antiguos, pero si soy honesto, están un poco exagerados. Aparte de Agatha, ninguno de ellos me interesa realmente. Son simplemente organismos unicelulares con proyecciones en la quinta, sexta y séptima dimensiones que les permiten albergar reacciones bioquímicas que de otro modo serían imposibles en el espacio real. Estoy bastante seguro de que uno de ellos es una célula de la piel desprendida por alguna monstruosidad cósmica pasajera que visitó nuestro sistema solar hace unos miles de millones de años. Agatha confirmó la dirección general de esta teoría, pero es difícil obtener detalles reales sobre lo que podría haber sido. Aún así, tenemos otras abominaciones sobrenaturales y dioses antiguos. Lotes. Tomemos a Keith, por ejemplo. Es extraño. No hace mucho que mi nuevo asistente preguntaba por él. Había vislumbrado su rostro pasando por su puerta y, comprensiblemente, se sintió confundida al ver a un hombre asiático de 30 años vestido con una camisa a cuadros, jeans ajustados y una sonrisa educada. ¿Pero por qué su celda de contención es mucho más fuerte que las demás?, preguntó después de que le expliqué que acababa de conocer a un dios llamado Keith para la jaula de Faraday empotrada en las paredes, dije. Y alrededor de 100 otras tecnologías. Por supuesto, no podría escapar físicamente, pero es importante que no se alimente de los trabajadores aquí, y eso requiere un poco más de dinamismo. Es lo suficientemente educado. Aunque es un tipo extraño. Por un lado, no le nombré. Eligió a Keith. La mayoría de la gente supone que fui yo, pero no. Él lo eligió. ¿Alimentar?, repitió con el ceño fruncido. ¿De qué se alimenta? Generalmente, encuentro que el problema con los asistentes es que no puedes capacitarlos. O mejor dicho, no tiene ningún sentido. Incluso el experto mejor formado dura menos de 5 años bajo mi supervisión. Por eso a menudo termino con personas que solo tienen un conocimiento pasajero de los dioses antiguos. Lo cual está bien, por supuesto. No voy a penalizar a nadie por su ignorancia. Pero las preguntas, buen Dios, las preguntas. Entonces le dije que dejara salir a Keith y lo viera por sí misma. Después de eso, la cargué con el equipo relevante, y le dije que lo siguiera durante 3 semanas, y que no me llamara ni un segundo antes de que terminara el tiempo asignado. Llamó 3 semanas después y, para mi diversión, me di cuenta de que me había olvidado de ella. Incluso había contratado a un nuevo asistente. Y pensar que había pasado días evitando cuentas porque insistían en que nuestros presupuestos estaban fuera de lugar. Nos reímos mucho de eso. De todos modos, la encontré sentada en un camino rural y orando a mares. Keith estaba a su lado vistiendo un traje de sacerdote. Su rostro era caucásico, pero lentamente volvía a su apariencia original con cada segundo que pasaba. El rostro predeterminado de Keith es un promedio aproximado de todos los humanos actualmente vivos. Se sentó allí, tamborileando un poco sobre sus rodillas, mientras mi asistente se balanceaba hacia adelante y hacia atrás hiperventilando. ¿Cómo fue?, pregunté mientras me arrodillaba frente a ella. Yo no. ¿Ya lo has descubierto?, yo pregunté. Yo no. Oh, por el amor de Dios, gemí y luego le hice un gesto a mi nuevo asistente para que tomara notas. Haga que una evaluación psicológica la examine y, si es necesario, organice la eutanasia. Coge sus cosas, todavía tendremos que limpiar esto. El equipo que tienen nos permitirá rastrear al tipo. Oh, está bien, tartamudeó. Pero tenemos al dios contenido, ¿no?, señaló a Keith, que estaba empezando a bailar un poco al ritmo de su canción de tambores. Keith no es el problema, dije. Es quien quiera que haya estado personificando. Un sacerdote, supongo, del grupo. Keith escuchó su nombre y me saludó y asintió. A Keith le gusta la identidad, dije mientras le devolvía el saludo. Consume el carácter único de una persona de la conciencia colectiva de nuestra especie. Él se apodera de sus vidas, mientras que ellos básicamente son borrados de la existencia. El resultado es que ya no se puede reconocer a la víctima, ni tampoco las consecuencias de sus acciones. Si hablas con alguien, no podrá oírlo. Si les quitas la comida de la mano, pensarán que se la comieron. Si les robas el coche, pensarán que nunca tuvieron uno. Ni siquiera puedo enfermarme porque las bacterias y los virus no reconocerán tu existencia. La persona promedio entra en un profundo estado de desesperación al darse cuenta de esto. Asintió mi nuevo asistente. Durante aproximadamente una semana. Y luego empiezan a pensar en las implicaciones morales de sus acciones, agregué.
Y ahí es cuando las cosas se vuelven terriblemente oscuras. Algo que merece una página 4 de advertencias de activación. Me acerqué a mi ex asistente que lloraba y la empujé con el pie. No puedes decirnos a dónde fue, ¿verdad? Quiero decir, estás aquí, debes haber estado observando al tipo de cerca. Yo no. ¿Keith? ¿Qué pasa contigo? Hola, me reí. Siempre valía la pena intentarlo, pero Keith era tan inteligente como una mesa de café. Los dioses no siempre son inteligentes. ¿Qué pasa contigo? Le pregunté a mi nuevo asistente. ¿No trajiste un mapa del área? En realidad lo hice, señor, chirrió. Hay un restaurante a unos pocos kilómetros de la carretera. Me encogí de hombros mientras miraba el mapa que sostenía abierto. Dudo que sea eso. Demasiados caminos. 3/4 partes de todas las víctimas de Keith mueren en coche durante la primera semana. Este tipo estuvo fuera 21 días, así que debe haber descubierto lo básico. Hay una finca un poco más cerca, respondió. Negué con la cabeza. No, eso no suena bien. Si hubiera querido joder a una oveja, podría haber visitado un zoológico de mascotas. Estamos en medio de la nada. Debe haber algo en esta área que lo atraiga aquí. Probablemente algún lugar que visitaba regularmente como parte de su vida cotidiana como sacerdote. Bueno, parece que si estás dispuesto a cruzar algunos campos abiertos, hay una residencia para ancianos a algunas millas al este. Dejé escapar un suspiro que vino desde lo más profundo de mis huesos. Ese es el indicado, dije. Vamos. 18 horas después, estaba de regreso en mi oficina y Keith estaba encerrado nuevamente. Desafortunadamente, perdí al nuevo asistente al limpiar la residencia, por lo que se perdieron 2 asistentes por una sola mala decisión. El pobre no pudo piratear lo que vio en ese lugar. Pero, ¿qué puedo decir? Porque la gente hace cosas freudianas tan jodidas en el momento en que se dan cuenta de que no tendrán que rendir cuentas. No lo sé, pero no dice mucho sobre el carácter de nuestra especie. Sin embargo, como dije, Keith es un gran dios antiguo. Carácter realmente convincente. La mejor suposición sobre su origen es que es el equivalente a esos drones con cámara que disfrazan de hipopótamos y otros animales peligrosos para obtener imágenes para un documental. Es bastante bueno haciéndose pasar por un humano, pero 5 minutos de conversación real hacen evidente que es más tonto que una bolsa de piedras. ¿Eso significa que alguna entidad mayor lo está pilotando desde otra dimensión? Tal vez. Es solo una teoría. Sea lo que sea, es educado y lo aprecio en un dios sobrenatural. Tenemos otros tipos de dioses antiguos y abominaciones sobrenaturales. Los de máquinas son divertidos. La mayoría de ellos no son más que enormes montones de engranajes oxidados que vomitan aceite y sangre o conducen a alguna antigua dimensión intermedia donde todo parece un hotel de mierda. Pero algunos de ellos son realmente fascinantes. Algunos incluso son legítimamente peligrosos. Nuestra computadora orgánica incluso me inquieta. Es astuto. Una pieza realmente fascinante que un zapatero alemán fabricó en el Berlín del siglo XIII utilizando el sistema nervioso de su esposa, sus 3 hijos y 4 prostitutas muy desafortunadas. Nunca sabremos qué lo impulsó a hacer esto, pero se ahorcó el día que terminó y no puedo culparlo. Es una cosa muy fea de ver, una mezcla temblorosa de gelatina putrefacta y cartílago que susurra todo tipo de suciedades de orificios momificados que, bueno, digamos que dan lugar a una conversación de mierda. Es tremendamente horrible ver esos agujeros fruncidos tratando de escupir verdades escabrosas que vuelven locos a los hombres. Es como escuchar a Elmer Fudd recitar el Necronomicon. Y para colmo, esa maldita cosa solo habla alemán. Entonces, por supuesto, tuve que contratar a alguien con conocimientos de alemán que también tuviera un doctorado en informática, otro doctorado en lenguas históricas y lo que esperaba fuera una constitución sólida. Al principio no estaba muy interesado en hacer el trabajo, pero lo encerré ahí durante unos minutos y después se mostró muy interesado. Ya teníamos una idea aproximada de que la computadora de alguna manera deducía y formulaba conocimientos secretos, generalmente dirigidos a apelar al individuo más cercano. La CIA trabajó con nosotros durante un tiempo intentando utilizarlo para obtener secretos de Estado, pero lo consideraron éticamente problemático y no valía la pena el sufrimiento humano. De cualquier manera, esto presumiblemente habló con el joven advenedizo, y lo convenció de que valía la pena dedicarle tiempo con promesas de ver el rostro de Dios o alguna tontería como esa. Una vez que estuvo de acuerdo, lo preparé para intentar que la computadora cooperara con nuestro programa de rehabilitación. Debe poder hacer algo útil, pensé. Tal vez podría hacer números para el mercado de valores o probar medicamentos experimentales. Simplemente pensé que todo funcionaría una vez que el tipo se familiarizara con el funcionamiento interno de la computadora. Desafortunadamente, y realmente desearía haberlo visto venir, accidentalmente le permitimos instalar un puerto Ethernet en la máquina. Lo habían estado pidiendo durante años, pero nadie fue tan estúpido como para aceptarlo y,
Por supuesto, todos los pedidos de material primero tienen que pasar por mí, incluso si es solo para un cable de extensión. Pero hay tantas solicitudes de este tipo que no tengo el tiempo ni el temperamento para revisarlas todas en detalle. Entonces, en algún momento, este tipo obtuvo suficientes recursos para darle acceso a Internet. Al principio no me di cuenta. Nadie lo hizo. Estoy haciendo malabares literalmente con cientos de estas cosas en un día determinado, y no puedo realizar un seguimiento de cada pequeño proyecto paralelo. Supuse que el informático estaba haciendo su trabajo o que se había descuidado, y ahora estaba viviendo una nueva vida como una unidad de CD-ROM orgánica. En lugar de eso, le había dado al pequeño y monstruoso MacBook una conexión por cable a Internet e inmediatamente cometió todo tipo de travesuras. Incluso ahora no sabemos si realmente todo lo que hizo. Estamos 99% seguros de que hizo copias de sí mismo y todavía las estamos persiguiendo, y algunos investigadores lo conectaron con un esquema de criptomonedas muy preocupante. Pero fue el hospital el que me acompaña. A una niña de Nueva Delhi le estaban colocando un implante coclear cuando una cosa introdujo un virus neurolingüístico en el firmware de la máquina. Si no está familiarizado, esos implantes básicamente crean una conexión directa entre un audífono y el cerebro humano. Dispositivos milagrosos, de verdad. Un poco de cirugía y boom, una persona puede oír. Por supuesto, tener la cabeza abierta requiere mucho reposo en cama después. 3 semanas, creo. Se perdió todo contacto con el hospital después del 4.º día. Solo nos movilizamos cuando finalmente me di cuenta de lo que esa maldita cosa estaba tratando de hacer. ¿La conexión definitivamente está cortada? Recuerdo preguntar esas palabras mientras atravesábamos las puertas de vidrio hacia el vestíbulo del hospital. La entrada estuvo abierta apenas unos segundos, pero pude sentir a todo el batallón de soldados armados detrás de nosotros tensarse nerviosamente mientras atravesábamos. Solo una vez que cerraron la puerta tuve la sensación de que se habían relajado, pero eso nos dejó a mi equipo, y a mí del otro lado, y aunque Nueva Delhi hacía un calor abrasador en esa época del año, hacía suficiente frío como para ver nuestro aliento. Supongo que el cambio repentino de temperatura debió tomar a los demás por sorpresa porque tuve que repetir mi pregunta anterior. Definitivamente sacamos esa computadora de Internet, ¿verdad? Pregunté y un traje de materiales peligrosos particularmente nervioso buscó a tientas su tableta y asistió. El equipo quirúrgico terminó de retirar el puerto hace 16 horas, dijeron. Y todas las demás pruebas han demostrado que no hubo despidos ni copias de seguridad. Ahora preguntan qué deberían hacer con el informático. ¿Qué significa eso? Él todavía está vivo. Él está. Dicen que tiene dolor. Creen que pueden sacarlo de la máquina, pero no están seguros de que sobreviva. Aparentemente se ha integrado con la mayor parte de su sistema nervioso. Estuvo allí durante 6 semanas completas. Alumbré con mi linterna el vestíbulo, y vi sillas volcadas iluminadas solo por las luces ámbar intermitentes que declaraban que el hospital estaba en estado de emergencia. De lo contrario, el hospital quedó atrapado en una oscuridad opresiva que parecía a punto de tragarnos a todos. A pesar de mi experiencia, se me cortó el aliento. Podía sentirlo, el dolor y la miseria ambientales. Algo horrible se había desatado y no solo estábamos atrapados en ese edificio con eso, sino que no teníamos más remedio que dirigirnos hacia algo que incluso me daba pesadillas. Déjalo, dije. Será un buen recordatorio para el próximo empleado que contrate. Cuando negocias con estas cosas, no les das lo que quieren sin comprobar por qué lo quieren. Podía escuchar la tensión en mi voz, mi miedo escapando lo quisiera o no. La figura nerviosa asintió y pulsó algunas teclas. No podía verles la cara, pero supuse que no estaban contentos de darse cuenta de que su jefe era propenso a repartir vidas literales de agonía indescriptible. Al menos los guardias estaban un poco más concentrados. 8 de ellos, armados hasta los dientes y todos bastante experimentados, pintaban las paredes con sus linternas, y trazaban lentamente las diferentes vías de entrada y salida del vestíbulo. Tenían su propia frecuencia para que no me abrumara con cada charla, pero por el sutil movimiento de sus cabezas me di cuenta de que muchas cosas iban y venían. ¿Cuál es el plan, chicos? Pregunté sin querer permanecer en esa atmósfera de cementerio ni un segundo más. ¿Tenemos firmas de calor en pediatría? ¿Sobrevivientes?, preguntó mi asistente. Lo dudo, le dije a mi asistente antes de hacer un gesto a los guardias y decirles que eligieran una puerta. Uno de los hombres giró su arma, y su luz hacia la salida más obvia, y comenzamos nuestro viaje hacia uno de los peores lugares en los que he estado. He visto muchas cosas horribles, pero lo que más me molestaba de ese lugar era la tranquilidad. La mayoría de los sitios que visito son una violenta erupción de horror corporal y pesadillas contagiosas. Un cáncer transmisible que agrupa a las personas como si fueran trozos de masa de pan crudo. Ideas contagiosas que hacen que agujas broten espontáneamente de tu carne. Un agujero en la tierra que no tiene fondo pero que exige los sacrificios más peculiares. Me tomaba ese tipo de cosas con calma, pero esos pasillos silenciosos me aterrorizaban.
Tal vez fue porque tenía una inclinación sobre cuáles eran los objetivos de la computadora. Pasamos habitación tras habitación sin alma viviente, y con el tiempo quedó claro que había habido una especie de éxodo. Camillas con manchas de sangre y orinales volcados, y su contenido medio congelado en el suelo. Bolsas intravenosas que quedaron goteando donde la aguja había sido arrancada y quedó colgando. Paredes manchadas de sangre y camas con siluetas de personas enfermas, y sudorosas que no aparecían por ninguna parte. En un momento encontramos lo que creo que era un paciente de cirugía a corazón abierto que había atendido el mismo terrible llamado que todos los demás, incluidos sus cirujanos, que no se molestaron en cerrarlo. Debió haberse despertado horas después que los demás, tarde para llegar a la fiesta, pero eso no lo disuadió. Se bajó de la cama y gateó desesperadamente. Ni siquiera quitó la barra de metal que mantenía abierta su caja torácica. Llegó unos metros antes de morir. Cuando le di la vuelta con el pie, vi las costillas abiertas como una Venus atrapamoscas de marfil, y sus órganos cubiertos por una fina capa de escarcha. Muerto como el clavo de una puerta, con los labios azules y los ojos nublados por el hielo, y sin embargo, de alguna manera parecía condenadamente feliz de estar tirado ahí sobre sus propios restos. Hice una mueca al verlo y traté de sacarlo de mi mente, pero la alegría en sus ojos todavía me persigue. ¿Qué tan lejos estamos de la pediatría?, pregunté a los guardias. Está un piso arriba, respondió un guardia. ¿Todavía estamos recibiendo una señal de calor? Él asintió. La escalera estaba llena de pedazos al azar. Lápices. Los teléfonos. Zapatos. Relojes. Todo tipo de pequeñas cosas que la gente dejaba atrás mientras corrían hacia la puerta en medio de una multitud terrible. Vi algunos dientes, algunas salpicaduras de sangre. Todo llevó a ese único lugar. Dentro del pasillo había un desastre al igual que la escalera. Casi 1000 personas se habían congregado en una puerta al final. Por el camino habían arrancado cuadros de las paredes. Las puertas sufrieron tanta tensión que se doblaron y se rompieron. Incluso había huellas de manos ensangrentadas en los techos desde donde la multitud, al chocar contra un cuello de botella, se había lanzado hacia arriba y hacia los lados, hacia las paredes y a través de puertas cerradas. Habían atravesado el hospital como una inundación. ¿Qué podría llevar a la gente a hacer esto?, preguntó mi asistente cuando comenzamos a detectar a las primeras personas cuyos cuerpos se habían caído y no habían podido volver a levantarse. Aplastados bajo los pies de la multitud, sus cadáveres formaban un espectáculo feo. En su mayoría, parecían haber sido ancianos, al menos si el cabello plateado enmarañado en sangre era algo a tener en cuenta. Pero algunos de ellos eran demasiado pequeños para ser otra cosa que niños. Esa computadora ha pasado los últimos cientos de años tratando de hablar con Dios, dije. Ha estado gritando su nombre de forma intermitente durante las últimas décadas. A veces se crean pequeños proyectos paralelos por diversión, pero sobre todo vuelve a ese objetivo singular. Me volví hacia los hombres armados detrás de mí. Dígale al equipo de afuera que prepare nuestras instalaciones y equipos para el procedimiento de Abraham. Hubo un bullicio de actividad cuando cada uno tomó radios y tabletas y comenzó a enviar mensajes. Una vez que se desvaneció y volvió el silencio, les hice un gesto a todos para que continuáramos. Yo no me molestaría, dije cuando vi a mi asistente tratando de dar pasos entre los cada vez más frecuentes cadáveres. Solo va a empeorar. Y así fue, hasta que por fin no quedó suelo para ver. Solo había una alfombra de vestidos descoloridos y humanos destrozados. Todos ellos víctimas de alguna compulsión invisible que los arrastraba hacia esas puertas. 2 de ellos. Cada uno con una ventana pintada de negro con sangre y carne. Y un poco más allá se encuentra nuestra firma de calor. Oh, realmente lo hizo, ¿no?, murmuré para mis adentros mientras reprimí un escalofrío. ¿Indultó?, preguntó mi asistente. Vamos, dije haciendo lo mejor que pude para parecer alegre. Vamos a hablar con uno de los representantes de Dios. Dentro había una niña que caminaba como un tigre en un zoológico. No sonrió cuando nos vio, pero se detuvo y nos miró con ojos que podrían haber traspasado el acero. Oh, muchacho, murmuré, secretamente feliz de que nadie pudiera ver el sudor corriendo por mi cara. ¿Un sobreviviente?, preguntó mi asistente y me pregunté si prestaba alguna atención a su entorno. Al igual que el exterior, esta habitación había sido cubierta con lo que parecía medio pie de sangre, carne y músculo. A diferencia del exterior, esta carne todavía se contraía. No, dije mientras ponía una mano sobre su pecho para evitar que corriera hacia ella. No es propio de mí intervenir en nombre de la estupidez de otra persona, pero claro, tampoco me gusta perder influencia. Es la niña, dijo. El que tiene el implante que identificas. No, repetí. Miró más de cerca, tal vez llegando a apreciar la absolutamente monstruosa expresión de odio pintada en su rostro. Esa chica habría sido la primera en irse, dije. Su cabeza se utilizaba para emitir sonidos que solo ellos pueden oír. Señalé la ilusión con forma de niña que ahora había reanudado su ritmo. Una invocación de un ángel. Algo que cualquiera con media célula cerebral nunca haría.
y desafortunadamente, esta convocatoria funcionó. Y cuando el ángel llegó y se dio cuenta de que había sido atrapado en una trampa, habría destrozado todo lo que estaba haciendo ese ruido. Y luego habría convocado a todos los humanos vivos que pudiera para tratar de encontrar a quien había puesto el anzuelo, y por cada persona que no pudiera ayudar se habría enojado más y más y más. ¿Hasta? Preguntó mi asistente. Hasta que llegaron algunos para inspeccionar la trampa. Podríamos simplemente dejarlo pasar, respondió. La niña dejó de caminar una vez más y nos miró. Si tuviéramos suerte, nos mataría, dije. Pensé que los ángeles eran buenos. Estas cosas son titiriteros, dije. Pueden tocar nuestro sistema nervioso como un violín, y hacernos ver o sentir lo que quieran. Pueden separarnos y volver a unirnos en cualquier arreglo que quieran, porque lo que sea que nos puso en esta tierra los dejó atrás para poder fecundar a adolescentes involuntarios, dividir el Mar Rojo y conjurar cualquier otro milagro que fuera necesario. Estaban destinados a ser nuestros cuidadores como nosotros pretendíamos ser los cuidadores de la Tierra. Eso suena como buenos chicos. Piensa en cómo hemos tratado al planeta Tierra, espeté. Piensa en cómo tratamos a los pájaros y a los animales. Pensemos en la agricultura industrial. Piensa en cómo tratamos a los perros. Castración, esterilización. Los criamos para que tengan discapacidad, los obligamos a cometer incesto, les cortamos las orejas, les rompemos la cola, los sacrificamos cuando es conveniente, los criamos cuando no lo es. Y a ellos, señalé a la chica, les agradamos muchísimo menos que a nosotros los perros. Déjame ir. Sabía que habíamos estado comprometidos en el momento en que vimos a la niña como una niña, y no como una monstruosidad arácnida escurridiza más grande que la mayoría de los autos, pero aún así me sobresalté al escuchar la voz de esa cosa. Significaba que tenía una intervención directa en nuestras mentes. Los ángeles no hacen nada inalámbrico. Todo es físico. En algún lugar de esa habitación había filamentos orgánicos más delgados que el cabello pero más duros que el acero, y ya habían roto nuestros trajes, y se comunicaban directamente con nuestro tronco cerebral. No, respondí. Dejarte salir significa que mis momentos finales serán dolorosos. Perder es débil, eso está claro. Y hemos estado bombeando todo tipo de cosas desagradables en este lugar durante 2 días seguidos, y estoy bastante seguro de que es por eso que no estoy atrapado en una pesadilla literal de sufrimiento y degradación eternos. Déjame ir. Estamos abiertos a la negociación, dije con un tono alegre robado del barista que visitaba todas las mañanas. Por un segundo, la ilusión aparecía y desaparecía. La niña desapareció y todos vislumbramos un nudo de patas quitinosas parecido a una zarza que ocultaba una masa central invisible, solo que cada extremidad era tan gruesa como mi muslo, y estaba cubierta de pelos ondulados y ojos negros brillantes. Sentí un deseo abrumador de arrodillarme. Te dejaremos ir, dije, si nos permites salir ilesos. Podemos cerrar la trampa. Tenemos a su creador y nos ha mostrado cómo. Pero no haremos eso si eso solo significa que nos vas a matar. El aluvión de imágenes que puso en mi cabeza como respuesta a esto. Digamos que hizo que la última víctima de Keith pareciera un Boy Scout. La mayoría de las abominaciones sobrenaturales no tienen sentimientos tal como los entendemos, pero los ángeles sí. Fueron esculpidos deliberadamente para comprendernos a nosotros, y a nuestro mundo y poder manipularlo mejor detrás de escena. No son extraterrestres. Son peores. Son celosos y rencorosos y capaces de poner a trabajar estas emociones a una escala sin precedentes. Este es el tipo de odio que provoca genocidios invisibles por un té extraviado. Grupos étnicos enteros han sido eliminados permanentemente de nuestra historia debido a estas cosas. Me refiero a ojos violetas y cabello naturalmente azul. Desaparecido. Todo se fue. Ni siquiera los recordamos. Si no fuera por Agatha, yo tampoco lo sería. Podríamos matarte, dije. No eres inmortal. Eres algo como nosotros. Materia biológica que puede deshacerse con la misma facilidad. No tan fácilmente. Tu designación oficial por parte de los demás. ¿Conoces a los demás? Respondí. Las masas y los criadores con patas de cabra que se escabullen en lugares oscuros. Los habitantes de las profundidades. Los cienos primordiales que estuvieron aquí mucho antes que tú. Te llaman Ixodida, por garrapatas. Así te ven. Eres un parásito del que un granjero tiene que proteger a sus ovejas. Eso te convierte en ganado. Aún así, estamos en un punto muerto, dije. Te estás muriendo. Mientras hablaba, pude sentir que la fachada de mi plan comenzaba a desmoronarse. No había una salida fácil en esta situación, y entré aterrorizada por cómo iba a hacer que funcionara. Los ángeles son una especie sofisticada, y les sentiría profundamente infelices si supieran que un grupo de primitivos hubiera superado a uno de los suyos. Esperaba intentar algún tipo de negociación, pero sería como si uno de nosotros negociara con un perro callejero que había mordido a un niño. Pase lo que pase, si este ángel muriera, podría contar con que los demás me encontrarían, y ese sería el mejor de los casos, vivir un día o incluso una semana.
Lamentablemente ni siquiera llegué tan lejos. Sin siquiera parecer moverse, el ángel deshizo las guardias. He pensado mucho en esto, créanme, pero no puedo describírselo de otra manera. Fueron separados en sus distintos tejidos en un abrir y cerrar de ojos. Una vivisección incruenta que golpeó la habitación como una explosión. Músculo, hueso, ojos, dientes, piel, terminaciones nerviosas. Fueron arrojados contra las paredes y sumergidos en la alfombra viva de carne que nos rodeaba. Tuve que reprimir un gemido cuando me di cuenta de que todavía estaban vivos, posiblemente incluso conscientes. A mi lado, mi asistente cayó de rodillas y comenzó a llorar, pero yo sabía que ninguna súplica u oración cambiaría las intenciones del ángel. Solo teníamos que esperar que fuera relativamente rápido y que las consecuencias no fueran. Tu mente sabe horrible, retumbó. Las palabras fueron tan fuertes que caí de rodillas mientras mi fuerza de voluntad se desmoronaba. No como los demás. Qué divertido. Ha pasado tanto tiempo desde que me molesté en tener una mascota. ¿Estuvo de acuerdo con sus términos? Mis jefes se sentaban ante ellos como 3 jueces de un tribunal. Un hombre y 2 mujeres con rostros que parecían tallados en granito. Se suponía que la sala de juntas era un entorno profesional donde se podían celebrar reuniones con otros departamentos relevantes, pero en realidad se convirtió en el lugar de reuniones disciplinarias como esta. Algo así, respondí. ¿Por qué?, preguntó uno de ellos. Era más joven de lo que pensábamos. Solo unos pocos cientos de años. Y, afortunadamente para nosotros, algo así como un aficionado a la historia. Por eso, en primer lugar, prestó atención a la señal del hospital. Aparentemente, el creador es una especie de tema tabú en su cultura. Esperaba aprender un poco más sobre todo esto. Ha estado encantado de ingresar a nuestra organización desde adentro y examinar nuestros archivos. ¿Y ninguno de los demás ha venido a buscarlo?, preguntó el hombre. No hay necesidad. Está vivo y coleando y divirtiéndose. Lo de siempre. Alguien llamó a la puerta y me giré para ver a mi asistente asomando la cabeza. Saludó, sonrió y me mostró la bandeja de café que quería traer. Le devolví la sonrisa y le hice un gesto con el pulgar hacia arriba. Siempre nos hicieron creer que los ángeles, y otras abominaciones abrahámicas no estaban en las cartas de esta organización. ¿Tendrá problemas para trabajar con el programa?, preguntó uno de mis jefes mientras el joven dejaba la bandeja y comenzaba a distribuir bebidas. Bueno, a diferencia de otros, en realidad conocen muy bien los gestos humanos y nuestra sociedad. En realidad, no hay mucha rehabilitación que hacer. Y por supuesto, pueden aparecer como quieran, siempre y cuando tengan línea de visión directa, respondí. Muchas veces dejan que nuestra mente haga el trabajo pesado. Rellenamos los espacios en blanco necesarios. Si aparecen como policía, veremos todo lo necesario para apoyar esa idea. Pistola. Insignia. Pronto. En última instancia, son nuestras propias mentes las que hacen que sus disfraces sean tan convincentes sin que ellos tengan que moverse siquiera. ¿Y cómo le llamas a este ángel? Uriel. Los ojos de mis jefes se abrieron como platos mientras procesaban la voz que había sido insertada directamente en sus mentes. Uno por uno bajaron sus bebidas y se volvieron hacia mi asistente. Incluso yo, que había pasado días con la pesadilla de caminar, no pude reprimir un escalofrío. Lo siento, dijo antes de toser para aclararse la garganta. Fuerza de la costumbre. Me gusta Uriel. Me dijo que no podía pronunciar su nombre. Le expliqué mientras mi asistente se paraba detrás de mí y colocaba una mano sobre mi hombro. Intenté ignorar el sabor a cobre en mi boca y la intensa picazón en la nuca. Así que le dejé elegir una alternativa apropiada y respetuosa.